Le ofreceré la palabra en primer lugar al diputado Aldo Cornejo y inmediatamente después al diputado Carlos Montes. Diputado Aldo Cornejo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un grupo de diputados, no solo de la Democracia Cristiana, sino también de los otros partidos de la Concertación, hemos solicitado esta sesión especial toda vez que en el último tiempo en el país ha sido motivo de discusión, de preocupación, el estado y la necesidad de mejorar la educación pública, de fortalecerla y ver de qué manera podemos contribuir para que tengamos una educación pública de calidad, que permita construir ciudadanía, que sea un elemento de integrador, de integración social y que al mismo tiempo contribuya a generar una verdadera igualdad de oportunidades. Esto, como lo indicaré más adelante, no solo ha sido motivo de preocupación en los últimos tiempos, sino que además en la discusión y tramitación de la ley de presupuesto se materializó en una glosa aprobada por esta Cámara y por el Congreso en general, destinada precisamente a la finalidad de fortalecer la calidad de la educación pública. Sin embargo, señor presidente, a pesar de esta preocupación por tener una educación pública, insisto, de calidad, nos encontramos con la lamentable noticia de que en algunos municipios del país, y probablemente esto pudiera extenderse a otros, se han tomado decisiones por parte de los sostenedores sin participación de la comunidad educativa, sin consultarle a los padres apoderados, etcétera, la decisión de cerrar escuelas de carácter público. Y la verdad es que el argumento que conocemos, al menos en el caso que conocimos, al menos en el caso de Valparaíso, han sido argumentos solamente de carácter financiero, como si el modelo educativo, si el mejoramiento de la calidad, si la opinión de los padres apoderados, la situación de vulnerabilidad de la mayoría de la familia y de los alumnos no importara. Nosotros, desafortunadamente, señor presidente, hemos ido presenciando y somos testigos de que se ha ido produciendo un deterioro paulatino y sistemático en el tema de la educación pública. El año 90, 6 de cada 10 niños en primer año básico ingresaban a un colegio público o municipal y un 33% aproximadamente ingresaba a un colegio particular subvencionado y un porcentaje mucho menor a los colegios particulares privados. Hoy día el panorama ha cambiado radicalmente. Solo un 38% va a los colegios municipales, preferentemente provenientes de familias vulnerables. El sector particular subvencionado pasa del 33 a un 54 aproximadamente y el sector particular privado un 7%. O sea, no cabe ninguna duda, a la luz de los antecedentes, y el propio ministro aquí presente tendrá que compartir con nosotros, sin ninguna duda se ha ido produciendo paulatinamente un deterioro progresivo de la educación pública. Y en la práctica lo que está ocurriendo es que se están reproduciendo las desigualdades de la sociedad chilena, ya que estamos como país otorgando un servicio educativo de no buena o mediocre calidad. En consecuencia, creo yo, señor presidente, que este tipo de medidas, como el deterioro paulatino, progresivo de la educación pública, que yo creo que a todos nos interesa fortalecer de verdad, porque creo que es un deber ineludible del Estado, proveer una buena educación pública y no solo una educación que esté vinculada a la capacidad económica de la familia, es que nos preocupa enormemente el cierre de algunos colegios municipales, cierre que no corresponde, insisto, a una decisión en la que haya participado la comunidad educativa, que no ha habido ningún proceso de consulta, sino que más bien aparece como un mero capricho o un acto de autoridad del sostenedor público para cerrar un determinado colegio por razones que pudieran tener mucha validez, pero que creo que en el caso específico de Valparaíso no existían. En consecuencia, señor presidente, creo yo que es urgente
y creo con esto interpretar a muchos, de fortalecer y apoyar la educación pública de calidad en nuestro país. Creo que es la forma de que podamos ir construyendo un país más justo, un país más participativo, un país más inclusivo. Y por esa razón, como lo dije hace un ratito atrás, es que en la ley de presupuesto recientemente aprobada por este Congreso se discutió, se promovió y hubo acuerdo, consta en las actas y en la propia ley, la creación de un fondo de fortalecimiento de la educación pública que asciende a la suma de 175 millones de dólares para el año en curso, es decir, para el año 2013. Y en la discusión de esta creación del fondo estuvo presente precisamente, entre otras consideraciones, el evitar oportunamente que estuviéramos asistiendo al cierre indiscriminado de colegios particulares. En algunos casos, por su intermedio, señor presidente, señor ministro, en algunos casos, como ocurría en esta comuna, colegios que se cierran cuando en el lugar o en el cerro, para ser más preciso, no existía ninguna otra oferta educacional. Y en consecuencia, el cierre de un establecimiento público significaba derechamente perjudicar la posibilidad de que familias vulnerables pudieran tener la posibilidad de llevar sus hijos a ese establecimiento educacional, que muchas veces tiene que ver no solo con la calidad, sino que también tiene que ver con la identidad del barrio al cual pertenece. Quiero decir, finalmente, señor presidente, para no abusar del tiempo, que esto no solo ocurrió en Valparaíso, está ocurriendo en La Florida, en La Cisterna y en otras comunas del país, en donde se están tomando medidas como son el cierre de estos colegios. Yo quiero, señor presidente, aprovechar esta oportunidad de, por su intermedio, pedirle al señor ministro de Educación que nos acompañe, que este fondo que se ha creado pudiera ponerse en marcha lo antes posible. Entiendo que hay que formar un comité, que se aprobó así en la ley de presupuesto, para ir en ayuda y empezar a usar estos dineros que hoy día están aprobados para prever situaciones como las que hemos vivido. Termino, señor presidente, diciendo que cuando pedimos esta sesión, en Valparaíso se habían cerrado 4 colegios. Quiero decir que en el día de hoy se ha dejado sin efecto esa medida, se ha suspendido. De lo cual naturalmente todos quienes no compartimos esa decisión nos alegramos. Quiero decir además que el alcalde de esta ciudad no pertenece al partido político al que yo pertenezco, pero sí me parece, y quiero decirlo con toda franqueza, sí me parece necesario de que este fondo que hemos aprobado se ponga en marcha lo antes posible para evitar que modestas familias de esta comuna tengan que pasar por la angustia y estar dependiendo de la voluntad unipersonal de cerrar colegios porque no se ha puesto en marcha este fondo de 175 millones de dólares. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Aldo Cornejo. Le ofrezco la palabra al diputado señor